Hola, bendiciones a todos en este hermoso día de reposo que el Padre Eterno nos regala y que nos da la bendición de podernos reunir en el Espíritu. Dice Pablo, nuestro hermano Pablo, que a veces y en muchas ocasiones no se podía reunir presencialmente con sus hermanos, pero decía que estaba ausente en la carne, pero presente en el Espíritu. Y es que eso es lo que el Padre nos pide, unidad en el Espíritu. Y cuando hablamos de unidad en el Espíritu, hablamos una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este día oro al Padre Eterno para que Él nos conceda, en su gracia y su misericordia, nos conceda la sabiduría y la inteligencia, pero sobre todo, aparte de esos dos principios tan importantes, nos pueda conceder también el querer en nuestro corazón de obedecer la palabra del Señor de una manera simple, de una manera sencilla. Siempre he dicho que la fe en realidad no es una sensación. Hoy, mientras viajaba hacia un lugar, escuchaba en un programa que una persona decía, es que tenemos que tener fe. Ese sentimiento que uno sabe que las cosas van a suceder. Pero meditando en esa expresión, en realidad la fe no es un sentimiento. La fe es una seguridad. Y esa seguridad viene por la palabra de Dios. Porque la Escritura dice en Romanos que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender y entender que la fe en realidad es conocer la verdad y caminar en ella. Eso es fe. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces el Señor, cuando estuvo acá en la tierra, en su primer venida, manifestó una expresión que nosotros a veces la entendemos como una expresión en respuesta a algo de convicción sentimental, pero el Señor le decía a la gente, tu fe te ha salvado, o tu fe te ha sanado. Y todo el mundo, o la mayoría de la gente, considera que tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Es como ese sentimiento que yo tuve la convicción o la certeza de que si me acerco, de que si lo llamo, pero en realidad cuando Jesús dice tu fe te ha salvado es porque está expresándole a las personas, has creído que yo soy el Mesías por la palabra que se ha predicado. Como por ejemplo la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre, ella dice, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sería sana. En el borde del manto del Señor se encontraban lo que hoy conocemos o que la palabra narra, los tzitzit. Ella lo que estaba diciendo es, si tan solo yo tocase lo que representa la palabra, porque el Padre Eterno, dijo en sus mandamientos que si nosotros abandonamos los dioses falsos y nos volvemos para guardar su pacto, sus ordenanzas, sus mandamientos y sus estatutos, entonces ninguna enfermedad de la que tocó a los egipcios nos tocaría a nosotros. Ella no solamente estaba acercándose a Jesús como Mesías, se estaba acercando a Jesús como la verdad de la palabra de Dios. Él sabía que ese hombre que portaba ese nombre llamado Jesús, o en su idioma original Yeshua, ella sabía que ese hombre vivía en la perfección de la palabra de Dios y que era el ungido del Padre. Ella no se acercaba a cualquier maestro o a cualquier rabí. De por sí, si se hubiese acercado a cualquier otro rabí, la hubiese desechado, ni tan siquiera le hubiese permitido que le tocase, porque según la tradición judía, una mujer con flujo de sangre era declarada inmunda y no se podía tocar. Y digo que la tradición judía porque usted me podría decir, pero hermano, eso está en la ley del Señor. Sí, en la ley del Señor está el mandamiento que mientras una mujer esté en su ciclo menstrual, su marido no se puede allegar a ella.
El término que usa en la Reina Valera es no la puede tocar. Pero en el judaísmo, en el Talmud, hicieron la línea más delgada, la viga más pesada, la carga más difícil de llevar, y ellos determinaron que tan solo tocar la piel de la persona o el vestido de la persona declaraba inmunda a la persona. Eso es talmudismo. Eso es hacer una interpretación de una ley de Dios sencilla, clara, porque cuando la Biblia habla de no tocar a la mujer en medio de su ciclo menstrual, es algo tan maravilloso porque está revelando de que Dios le da un lugar de cuidado especial a las mujeres que Él creó. Eso revela también que la Escritura nos muestra el valor tan impresionante que Dios le da a la mujer y el cuidado que tiene de ella. Pero volviendo al tema, caminar por fe es caminar en obediencia. Caminar por fe es escuchar la voz de Dios y esa voz me indica qué hacer, y al indicarme qué hacer y yo determinar hacerlo, entonces vino la fe a mí. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces cuando yo entiendo eso, inmediatamente mi corazón se vuelve hacia la justicia. Porque la justicia es precisamente la palabra de Dios puesta en práctica. La justicia y el justo es la palabra de Dios puesta en práctica en la vida de un hombre que al ponerla en práctica la justicia declara al hombre justo. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es lo que significa ser justo, ser sadik, o sea, un hombre justo que practica la justicia. Entonces, ¿por qué vengo a tocar todo esto sobre un tema que ni tan siquiera le he compartido a usted el título? Porque en realidad el título que nos da el sentido hacia dónde va el mensaje no tiene ningún peso si en mí no está la fe necesaria para vivir lo que la palabra de Dios me pide. El salmista David en el Salmo 119 continuamente clamaba y decía: dame un corazón que guarde tu ley. Dame una actitud que camine en tus mandamientos. Señor, purifícame de todo, purifica todo mi corazón, porque el guardar tu ley es mi delicia. Entonces por eso Dios le llama a David un hombre conforme a su corazón. No porque fuese perfecto, sino porque fue un hombre que en medio del proceso de la purificación y de la santificación determinó entrar en fe. ¿Y qué es entrar en fe? Que dejaron de ser palabras intelectuales para hacer una experiencia de vida en su vida, aunque suene redundante, cada mandamiento y cada ordenanza. Usted no es una persona de fe, ni yo soy una persona de fe porque declaramos algo. Usted y yo no somos de fe porque confesemos algo. Usted y yo seremos gente de fe, hombres de fe, mujeres de fe, cuando al oír la palabra del Señor, inmediatamente nuestro corazón se vuelca a obedecerle. Eso es fe. Ahora, hermano Fernando, ¿por qué inicias el tema hablando de la fe? Porque estamos a tan solamente una semana, de hecho de este lunes que viene, el lunes 7, en una semana, al lunes 14, vamos a entrar a una serie de celebraciones que el pueblo santo y apartado de Dios está esperando para celebrarle a un Dios apartado y santo. Y estamos hablando de las fiestas de primavera. Estamos hablando de la fiesta de Pascua, conocida en el hebreo como Pesaj. Estamos hablando de la fiesta de panes sin levadura, conocido en el hebreo como Matzot. Estamos hablando de la fiesta de primicias, conocida en el hebreo como Bikurim. Y 50 días después vamos a estar celebrando la fiesta de las semanas, conocido en el hebreo como Shavuot, o como usted y yo lo hemos escuchado por años de años, que es Pentecostés. He venido en enseñanzas anteriores dando el sentido de las fiestas. Hablé de la fiesta de Pascua y cómo nuestro amado Señor y Mesías es el Cordero de la Pascua.
Hablé de la fiesta de panes sin levadura y cómo el Cordero de Dios o el Señor Jesús, el Mesías, es el pan sin religión, sin pecado, sin malicia, inocente, como dice Hebreos, como nos convenía. Hoy vamos a hablar de la fiesta de primicias. Él es el primogénito entre los hermanos, como lo dice 1 Corintios 15, como lo dice Romanos. Él es el unigénito del Padre. Él es el primogénito de la bendición que el Padre determinó. Él es la primicia de entre los resucitados. Él es el primero, el Aleph, y Él es el último, la Taf. Esas son palabras del abecedario hebreo. El abecedario hebreo empieza con Aleph y termina con Taf. Él es el primogénito de toda la creación, como lo narra el apóstol Pablo a la carta de Colosas. Él es el primero que vio cómo todas las cosas fueron creadas, según lo proclama Proverbios capítulo 8. Cuando nosotros venimos a la fiesta de primicias, lo que venimos es a celebrarle al primogénito de toda la creación, porque el que honra al Hijo, honra al Padre. En esta fiesta de primicias, es entre estas tres fiestas, es la única fiesta donde el Padre Eterno le pone como mandamiento a su pueblo traer una ofrenda de primicias delante de Él. Esa ofrenda de primicias tiene una connotación muy fuerte. Y les voy a decir por qué es una connotación tan fuerte. Porque precisamente la palabra primicia quiere hablar sobre lo primero y lo mejor. Porque usted y yo, si hoy nos preguntásemos, o alguien nos pregunta, ¿qué lugar ocupa Dios en tu corazón? Por lo general, ¿qué respondemos? Que Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Quiero decirle que Dios no solamente ocupa el primer lugar. Quiero decirle que si Dios no toma el primer lugar de tu corazón, no va a tomar ningún otro. Porque Dios no está dispuesto a ser el segundo en tu corazón, el tercero en tu corazón, el cuarto en tu corazón. De hecho, para Dios en el corazón debería de existir un solo lugar. El único lugar. Por eso Deuteronomio capítulo 6, verso 5 dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. Es Ejad, significa único. Porque Dios no está dispuesto a compartir su gloria o su lugar con nadie. Según Isaías capítulo 46, versos 9 y 10 dice: yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí. Según Deuteronomio capítulo 32, verso 39, la escritura dice: yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Según Isaías capítulo 46, según Isaías capítulo 42, según Isaías capítulo 45, él dice: yo no comparto mi gloria con nadie. Con el único que decidió, determinó y dispuso compartir su gloria fue con su Hijo. Y según 1 Corintios capítulo 15, después del reino milenial, dice la escritura que el mismo Señor Jesús le devolverá la gloria a su Padre. Porque la gloria es del Padre. Con esto lo que quiero decirle es que a las fiestas de las primicias, Dios no está esperando de usted o de mí cualquier ofrenda. Dios no está esperando de usted o de mí una gran ofrenda. Dios está esperando de usted y de mí una primicia. Y a lo largo de la Biblia podemos observar cómo Dios siempre demandó lo primero, y lo primero Él lo veía como lo mejor. No determinaba una cantidad. Más bien el lugar determinaba la calidad de la cantidad. Cuando le traes a Dios lo primero, Él lo ve de una gran calidad sin pesar la cantidad. Pero cuando tú Dios no le traes lo primero, Él solo ve una cantidad que no le importa el tanto.
Y lo vamos a ver en 3 pasajes específicos. El primero de ellos se encuentra en Génesis capítulo 4, del verso 1 al verso 6. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Estoy leyendo la Reina Valera. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Este pasaje que acabo de leerle a usted, es un pasaje que a mí en lo personal me ministra muchísimo. Y le voy a decir por qué. Porque cuando usted mira desde Génesis capítulo 4, y estoy buscando otra versión para leérsela también. Cuando usted lee Génesis capítulo 4, se da cuenta que Dios siempre espera de nosotros lo primero. Dice la palabra que Eva dio a luz a Caín, y Caín significa creado. Eso es lo que significa Caín. Porque dice: he creado un varón con la ayuda del Señor. Y dice que después dio a luz a Abel. Vea qué interesante, porque la palabra Abel, ¿tienen idea de qué significa Abel? Y Abel significa vapor, olor que sube delante del Señor. Eso significa Abel. Es interesante, y les voy a decir por qué es interesante. Porque Caín fue creado por Dios, ¿sí o no? Y Abel fue creado por Dios, ¿sí o no? Ambos fueron creados por Dios. Pero uno era como un olor fragante delante del Señor. Aunque los dos fueron creados por Dios, uno decidió ser un perfume delante de Dios, el otro solo la creación. Nosotros fuimos creados por Dios. El apóstol Pablo dice que nosotros somos olor de vida para vida u olor de muerte para muerte. Toda la humanidad fue creada por Dios, pero algunos son solamente creación de Dios. Otros son perfume delante de Dios. Por eso dice la palabra que la muerte de sus santos son como olor fragante delante de su presencia. Porque un santo es como un perfume grato delante de él. La adoración es la adoración que sale desde un corazón adorador. Es una adoración que sube como un incienso delante del Señor. Caín sabía que Dios lo había creado. Pero Abel, aunque sabía lo mismo, Abel no quería ser solamente una persona con conciencia de que había un Dios que lo había creado. Abel quería devolverle a Dios en adoración, en gratitud, con todo lo que hacía y hablaba, el hecho de que Dios le haya dado la vida y haya sido creado por él. Al punto en que dice que Caín trajo de su tierra una ofrenda al Señor. Pero vea lo que dice esta versión.
Y Abel, por su parte, trajo lo más selecto de las primicias de su rebaño. No significa que trajo solamente lo primero, sino que entre lo primero escogió lo mejor. Porque para Caín, Dios era Dios. Usted escucha al mundo decir, si Dios quiere, mañana haremos esto o aquello, como dice Santiago en su carta. Si Dios quiere, mañana vamos a ir a pasear. Si Dios quiere, mañana vamos a ir a la iglesia. Si Dios quiere, mañana vamos a ir a un retiro. Si Dios quiere, mañana salgo con mis hijos. Si Dios quiere, mañana salgo con mi esposa. Si Dios quiere, lo que sea. El mundo tiene en su vocabulario el nombre de Dios. Pero para Abel, Dios no era un cliché en su boca. Para Abel, Dios era Dios. Dios era el único Dios. Dios era el verdadero Dios. Dios era Dios. Abel no estaba buscando prosperidad con su ofrenda. Abel no estaba buscando una bendición extraordinaria con su ofrenda. Abel estaba ofrendando su vida en la ofrenda. No estaba pidiendo nada más, al punto en que la excelencia de su ofrenda provocó tal celo en su hermano que lo terminó matando. Significa que el mensaje de Abel no sirve para la generación de hoy. ¿Por qué no sirve? Porque la generación de hoy predica que si usted le trae una gran ofrenda a Dios o una buena ofrenda a Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Dios te va a dar la casa que anhelas, el carro que anhelas, la esposa que anhelas, el dinero que anhelas. No serviría el mensaje de Abel. Porque el mensaje de Abel dice, cuando tú me des tu vida en la ofrenda, cabe la posibilidad que las tinieblas y el mundo entero se enojen por tal magnitud de ofrenda y te persigan. Jesús era una ofrenda tan perfecta para el Padre que todas las religiones de su época lo persiguieron. Los discípulos se convirtieron en ofrenda al Padre y los religiosos de la época lo persiguieron. Los primeros seguidores del Mesías y la ley del Señor eran tan consagrados que el mundo y las religiones los persiguieron para matarlos. Jesús lo dijo: cuando ustedes vengan a mí y hallen en mí la riqueza y todo lo demás lo tengan por añadidura, por mi causa algunos de ustedes los van a llevar presos, por mi causa algunos de ustedes los van a matar pensando que lo están haciendo en nombre de Dios, por mi causa los van a odiar, por mi causa van a decir contra ustedes todas clases de mentira. Jesús dijo que los que tenían el perfume correcto ante el Padre, en muchas ocasiones íbamos a tener aflicción. Y en el mundo tendremos aflicción, pero no teman, dijo el Señor, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando tu vida y mi vida están decididas a ser un perfume grato delante de Dios, usted no lo hace para encontrar beneficio. Usted lo hace porque quiere darle un perfume grato a Él. O sea, me bendiga o no me bendiga, Él es el amor de mi vida. Me sane o no me sane, es el amor de mi vida. Me supla o no me supla, es el amor de mi vida. Me protejan una persecución o me llamen la persecución, es el amor de mi vida. Yo he escuchado personas decir, ¿cómo? ¿Por qué a mi mamá? Si mi mamá tanto que ama al Señor, ¿por qué le tiene que pasar eso? ¿Por qué si yo amo tanto a Dios me tienen que pasar cosas malas? Porque pareciese que el amar a Dios es una obligación de que Dios me libre de algo malo. Entonces en realidad no hemos amado a Dios. Porque si amáramos a Dios no estamos esperando a que Dios nos bendiga por amarlo. Estamos esperando de Él su gracia
sentir su gracia sobre nosotros al decir, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es escuchar a Jesús decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no por ello me bajo de la cruz, del madero, y no por ello renuncio a mi llamado de morir por tu nombre y por tu propósito. La fiesta de primicias no es una fiesta donde yo traigo una ofrenda para que Dios me bendiga el resto del año. Eso se llama cohecho, soborno, prostitución. La fiesta de primicias es traer un perfume desde mi alma, donde la pongo delante de Él y Él no ve dinero, Él ve mi alma, Él ve mi corazón. Dice que con Abel miró la ofrenda de él y le llamó su atención. Esa palabra en el hebreo es istaquel. O sea, que le atrapó tanto que sus pies siguieron sus ojos. Es como cuando usted entra a un mall y va por las tiendas y usted va viendo cosas. Y algunas cosas le llaman la atención y usted se detiene un momento, pero sigue. Pero cuando algo te atrapa, usted va para un destino, pero algo te atrapó y usted dice, ay, un momentito, es que voy a entrar a preguntar por eso. A mí me ha pasado con mi esposa, con mi hija. Y uno les dice, ¿pero lo va a comprar? No, pero es que quiero preguntar porque me gustó demasiado. No es el tema de comprar o no comprar, es que aquello atrapó mis ojos y mis ojos y mis pies obedecieron mis ojos. Cuando Dios miró la ofrenda de Abel, porque pasó mirando las ofrendas, y dice que miró la ofrenda de Caín, pero cuando vio la ofrenda de Abel se detuvo. Sus pies obedecieron sus ojos. Eso significa istaquel. Y se detuvo. Y miró que aquella ofrenda no era solamente una primicia. No solamente era lo más selecto de la primicia, sino que aquella ofrenda daba honor al nombre de quien se le estaba ofreciendo, Abel. Esa ofrenda era un vapor, un olor grato delante de Dios. Por eso cuando Caín mata a Abel, Dios le dice a Caín, ¿qué has hecho? Porque la sangre de tu hermano me grita desde la tierra. Porque ya la ofrenda había subido como un olor grato. La vida de Abel, en el momento en que Caín la sacrifica, se convirtió en la mejor ofrenda que Dios tenía delante de él ese día. Porque Abel siempre le daba a Dios lo más selecto de sus primicias. Llegar a la fiesta de primicias y sacar de mi bolsa. Ay, es que se me olvidó sacar las primicias. Bueno, pero voy a sacar una buena ofrenda para Dios y saco de mi bolsa 50,000, 100,000, 200,000, 300,000 y considero que con esa ofrenda voy a impactar a Dios. Hermanos, estoy completamente errado, porque Ageo dice que Él es el dueño del oro y de la plata. No hay cantidad que impresione a Dios. Como dicen los predicadores de la prosperidad, traigo una ofrenda que le llame la atención a Dios. No hay ninguna. No hay ninguna. En el Salmo 50 dice la palabra, si yo tuviese hambre, no te pediría a ti, porque todas las bestias del campo son mías. Dice la palabra, mío es el oro, mía es la plata. Dice la palabra, de Dios es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Todo es de él. No hay una ofrenda que diga, wow, es que vea qué montón de dinero trajo. Pero hay ofrendas que sin ser mucho atrapan el corazón del Padre. Por ejemplo, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Quiero que me acompañe ahí. Marcos capítulo 12. Verso 41.
Marcos 12:41. Dice así: estando Jesús sentado frente al arca de las ofrendas, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Ya aquí no es el Padre observando, ahora es Jesús, el Hijo de Dios, observando cómo traían ofrendas. Y dice: muchos ricos echaban mucho, y una viuda pobre vino y echó 2 blancas. ¿Sabe a qué equivalen 2 blancas? En el tiempo de Jesús eran 2 leptones. 2 leptones equivalen a $1 centavo de dólar hoy. A eso equivalen a $1 centavo de dólar. 2 blancas. Y cuando Jesús miró la actitud de la viuda, porque dice que la viuda pobre echó 2 blancas, o sea, $1 centavo. Dice, él llamó a sus discípulos y les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia, o en otras palabras, de lo que les sobra. Y voy a hacer una pausa aquí. Y doy gracias a Dios que mientras estoy dando esta enseñanza estoy aquí con mi familia. Cuando tú le das a Dios lo que le sobra, cuando tú le das a Dios los sobros, si la ofrenda es una extensión de tu alma, en la ofrenda tú le estás diciendo a Dios cuál lugar ocupa en tu vida. ¿Me estoy dando a entender? Si usted le da a Dios lo más selecto de tus primicias, ¿cuál lugar ocupa Dios en tu vida? Lo primero y lo mejor. Pero si usted le da a Dios lo que le sobra, ¿cuál lugar ocupa Dios en tu vida? Lo que te sobra. En otras palabras, el sobro es de Dios. Dios es un sobro. Pero esta viuda, dice que Jesús dijo, ella echó más que todos los que echaron en el arca. Y dice, ¿por qué? Dice, porque todos han echado de su abundancia, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, esta mujer, para ella, Dios no era un sobro, Dios no era una ofrenda, porque los ricos dieron un sobro, Caín dio una ofrenda, Dios no era algo selecto, ni Dios era lo primero. Para esta mujer Dios era todo. Todo. Escuchas personas decir, es que yo quisiera, pero es que tengo que, y por eso no puedo. Pero cuando Dios es tu todo, primero me encargo de mi todo y después de lo demás. En la fiesta de las primicias, nadie debería de llegar con las manos vacías, y le voy a decir por qué. Porque según la ley del Señor, usted tiene que apartar una 10ª parte durante todo el año para no acercarse a Dios con las manos vacías en tiempo de fiesta. A veces uno escucha hermanos del pueblo decir, es que no puedo subir a las fiestas porque no tengo dinero. Pero pasó sin dinero todo el año. O en todo el año olvidó apartar la porción que pertenece para venir a las fiestas del Señor y no venir con las manos vacías. No podemos caer en el error de Ananías y Zafira, según Hechos 5, donde Ananías y Zafira vendieron la heredad en tanto y sustrajeron de la heredad para decirle a Pedro
Esta es la 10ª parte que nos toca dar. Porque la gente también cae en ese error de Ananías y Zafira. Bueno, Dios sabe que yo no le puedo dar lo que yo quisiera, pero le voy a dar lo que yo puedo. Y Dios no te está pidiendo lo que tú puedes, porque Él no necesita de lo tuyo para poder mover el mundo, porque todo el mundo es de Él. Dios te está pidiendo lo que Él es en tu vida. Y tu ofrenda tiene que hablar sobre qué lugar y qué forma tiene Dios en tu vida. Y reitero, no confunda este mensaje con un mensaje barato de prosperidad, porque este mensaje no es para gente que prostituye la ofrenda tratando de comprar a Dios para obtener algo mejor. Este mensaje no sirve para eso. Es más, yo le voy a decir algo. Yo no le garantizo a usted de que dándole a Dios lo primero, lo mejor y tu todo, vayas a ser bendecido de la manera en que tú te imaginas. Pero si le das a Dios lo primero, lo mejor y tu todo, te puedo garantizar que si enfocas eso en querer agradar a tu Padre, lo habrás conseguido. Por agradarle, no por obtener. La escritura es muy clara en Deuteronomio donde dice: Dios no acepta soborno de nadie, porque Dios es espíritu. Así que olvídese de esa corrupción de mensaje donde tú le das a Dios y Dios te devuelve 7 veces más. Porque tú irás, tus enemigos vendrán por un camino y tendrán que huir por 7. No, hermano, leas el capítulo de Deuteronomio 28, porque no empieza con bendiciones, empieza con obediencia a la ley y los mandamientos de nuestro Padre eterno. La ofrenda no es para obtener, la ofrenda es para ofrecer. La ofrenda es para agradar. La ofrenda es un olor. ¿Tú te estás preparando para hacer un olor grato delante de papá? ¿O estás pensando que después de la fiesta de las primicias viene un año de gran prosperidad sobre tu vida? Porque si es así, te tengo que dar un consejo. No presentes ofrenda. Porque si vas a presentar una ofrenda como la de los ricos, o la de Ananías y Zafira, creyendo que pueden engañar a Dios, o la de Caín, pensando que con ello va a obtener una bendición, lo que vas a mirar son los ojos de reprobación del Padre. Trae una ofrenda como la de Abel, o como la de la mujer viuda. Ella dio todo lo que tenía porque Dios era su todo. Y Abel dio lo más selecto y lo primero porque Dios es lo más selecto y lo primero de Abel. Jesús, cuando se ofreció como ofrenda, se ofreció como una ofrenda de dolor, de angustia, de sufrimiento, de escarnio. Delante de los hombres su cuerpo gemía de dolor, pero su alma era un perfume que agradaba al Padre. Al punto en que cuando resucita en la fiesta de primicias y se presenta delante de María de Magdala o María Magdalena, ella lo va a tocar y él le dice, vea que si el corazón del hijo era tan enfocado en su padre, que él le dice, mujer, no me toques aún, porque no he subido a mi Padre. Pero ve y dile a tus hermanos que voy a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Y él subió al Padre y cuando regresó y apareció entre los discípulos, les dijo, mi paz les doy. Les doy mi paz. ¿Sabe por qué? Porque su ofrenda fue tan agradable al Padre que con ella pudo conciliar al Padre con el mundo. Hemos sido tan egoístas. Hemos dejado que la levadura del mundo nos seduzca y nos contamine de tal manera que nuestras ofrendas se han vuelto tan ensimismadas y ególatras, que traigo una ofrenda para manejar a Dios a mi antojo y pedirle y exigirle lo que yo quiero porque yo sembré.
Qué ilógico. Porque si usted toma unas semillas de maíz o de trigo para sembrar, esas semillas de trigo, ¿de dónde salieron? De un trigal. ¿Y quién creó el trigal? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién puso los minerales en la tierra para que esa semilla surgiese? Y según Génesis, el día 4, según Génesis, en el día 3 y día 4, en el día 3 dice que ordenó que todo árbol diese semilla según su especie para que diese fruto y más árboles. Y en el día 4 puso al sol y a la luna para darle a la planta la fotosíntesis que necesita para que todo el proceso de reproducción se dé. ¿Tú crees que estás sacando algo extraordinario para dárselo a Dios cuando lo que estás sacando Dios lo creó y te lo dio? Vuelve a traer la pureza de la ofrenda. Vuelve a traer la pureza desde tu corazón y saca de tu corazón la levadura pagana y religiosa que te han traído y tráele a Dios algo de verdad. Sé selecto, porque Él es lo primero. Y sé selecto porque Él es tu todo. Quiero terminar diciéndole algo. Que este año la fiesta de primicias no se trate de cuánto Dios me va a bendecir, sino que este año la fiesta de primicias se trate de que mi vida se vea reflejada en esa primicia y que esa primicia se convierta en una adoración para mi Padre. Porque así como mi amado Señor fue una ofrenda agradable al Padre, mi vida en esa primicia quiero que sea una ofrenda de vida agradable al Padre. Estamos a las puertas de entrar a estas fiestas hermosas. Nosotros, Casa Testimonio y Verdad, nos vamos a congregar, nos vamos a reunir en Casa Santo Domingo. Eso es en Santo Domingo de Heredia. Vamos a estar allí reunidos a las 5 de la tarde el día lunes 14 de abril. 5 de la tarde, día lunes 14 de abril. Usted va a mirar allí abajo, dentro de unos momentos, que nuestro hermano Rafa le va a facilitar a usted el número de teléfono donde usted se puede comunicar para reservar su espacio. Le animo a que pueda estar con nosotros ese 14 de abril, que juntos celebremos al Padre por el Cordero que nos ha dado. Que juntos celebremos al pan sin contaminación y que juntos celebremos a la primicia perfecta que fue delante del Padre a su Hijo amado. Porque después de esas 3 fiestas, nuestro corazón se prepara y se alista para que la ley del Señor vuelva a ser escrita o afirmada en nuestra mente y en nuestro corazón. Allí usted va a estar con nosotros compartiendo con el pueblo santo de Dios. Y esté pendiente en nuestros diferentes medios de comunicación para que seas parte de esta gran celebración a nuestro Padre Eterno. Solo le pido una cosa, solo una cosa. Si va a llegar, vaya para ofrecerse, no para negociar. Que el Señor le continúe bendiciendo.